Queridos amigos, bienvenidos a esta tercera sesión de la aventura espiritual de leer de continuo el Evangelio según San Mateo. Hemos leído las primeras etapas que se presenta a Jesús como hijo de Abraham y como hijo de Dios. Y lo dejábamos eligiendo discípulos y siendo presentado como Mesías que enseña y que sana. Ahora, hoy día, tomaremos dos grandes bloques que primero lo presentan como el Mesías que enseña y luego como el Mesías que sana. El Mesías que enseña en el Sermón de la Montaña, el Mesías que sana en una serie de 10 milagros. Vamos viéndolo pasito a pasito. Primero el Sermón de la Montaña, un texto hermosísimo que en San Mateo constituye la primera presentación de Jesús. Es como si San Mateo quisiera decirnos quién es Jesús y nos lo dice con el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña es la presentación primera en público de Jesús, por decirlo de alguna manera, y está lo central de su mensaje. El Sermón de la Montaña comienza con la serie de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas que son tradicionales, pero que Mateo ha reordenado de alguna manera y ha modificado un poco. La primera cosa que ha hecho San Mateo es que las tres bienaventuranzas tradicionales, bienaventurados los pobres, los hambrientos y los que lloran, las ha transformado en bienaventuranzas morales. Porque los pobres son los pobres en el espíritu, es decir, los que saben confiarse en Dios. Los hambrientos son los hambrientos de justicia. Y los que lloran son los que lloran acompañando a otros que lloran. No es el que llora su propia pérdida, sino el que acompaña al otro sufriente. Y en ese sentido la transforma en caminos éticos. Igualmente agrega otras bienaventuranzas que son propias de San Mateo y que son netamente de carácter ético. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que tienen corazón puro, los que trabajan por la paz, los que son perseguidos por practicar la justicia. Bienaventuranzas que son un camino de vida. Y el camino de vida desemboca en dos imágenes fundamentales: en la sal y la luz. Ustedes, como comunidad cristiana, son la sal, son la luz. No deben ser sal y luz, sino que son. El problema es que siendo sal y luz, puede ser que sean sal que se ha corrompido o luz que se ha apagado y se ha escondido. Pero ya lo son, y por lo tanto están llamados a vivirla en hondura. Y el espíritu de las bienaventuranzas es el camino para poder vivir la condición de ser sal y luz de la tierra. Cabe poner de relieve que las bienaventuranzas en San Lucas son muy distintas, tienen un sentido muy diverso. No tenemos el tiempo de tratarlas acá, pero es claro que son bienaventuranzas muy distintas. Luego de haber plantado las bienaventuranzas y el llamado a reconocerse como sal y luz de la tierra, Jesús plantea en el Sermón de la Montaña una cuestión fundamental para San Mateo, textos propios de San Mateo. Hay que radicalizar la ley. No piensen que yo vine a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. ¿Y cuál es el cumplimiento de la ley? La vida plena de las personas, la vida justa de cada persona. Por eso Jesús dice: yo no he venido a suprimir la ley, he venido a llevarla a su meta, a su finalidad. De ahí que ustedes estén llamados a vivir la raíz de la ley y llamados a vivirla de la raíz del corazón. Radicalizar la ley, cumplirla en plenitud, significa reformular los preceptos de alguna manera y reformularlos radicalizándolos. Y viene esa serie de antítesis que son bien conocidas en San Mateo. A ustedes se les dijo: no matarás. Yo les digo que el que se enoja contra su hermano es reo del juicio. Y tú deja tu ofrenda ante el altar si tu hermano tiene problema contigo. Si te dijo: no cometerás adulterio, si miras como a los ojos a una mujer, ya está cometiendo adulterio. Si les dijo: no te divorciarás, pero si lo haces, también estás haciendo cometer adulterio a la mujer. Si te dijo: ojo por ojo, diente por diente, yo te digo: perdona, entrega hasta el manto, acompaña al que te pide algo. Si te dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, yo te digo: ama al enemigo. Es decir, Jesús va radicalizando la ley.
No basta con el precepto tan formal como está formulado en el Antiguo Testamento, hay que ahondarlo mucho más para poder vivirlo como camino de vida y no simplemente como una norma jurídica que queda en el exterior de cada uno de nosotros. Concluye las antítesis, en el capítulo 6, viene un paso nuevo, que es redefinir las prácticas de piedad. La limosna y la oración y el ayuno, que son las tres prácticas devocionales fundamentales de la tradición bíblica. Y Jesús dice, cuando ayunes, lávate la cara, anda con cara de contento, que nadie se dé cuenta que estás ayunando. Porque si ayunas para la galería, para que se den cuenta todos y digan, mira qué hombre tan religioso, estás ayunando para ti mismo y no para Dios. Y cuando vayas a rezar, cierra la puerta de tu cuarto y reza a Dios en tu secreto. No hagas ostentación de tu oración. Tu oración debe ser privada y para Dios. Y por último, el tema de la limosna, dala con discreción. Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Y el contrario también. Es decir, vive las prácticas de piedad, pero vívelas interiorizadas, vívelas en la privacidad de tu corazón, vívelas de cara a Dios y no de cara al que dirán de ti mismo, no de cara a la fama que te puedas crear de hombre religioso, de hombre capaz de vivir con hondura ciertos mandamientos. Prácticas radicalizadas, y más radicalizada todavía la oración con la enseñanza del Padre Nuestro. La oración que Jesús nos deja como modelo de oración. Dirigirse al Padre, pidiéndole el reinado, venga tu reino, hágase tu voluntad, y luego, discretamente, pedir por las necesidades nuestras de cada día. A continuación, luego de reformular las prácticas de piedad, el Sermón de la Montaña continúa invitándonos o mostrándonos más bien los verdaderos caminos para acoger el reino, los verdaderos caminos para vivir el espíritu del reino y el espíritu de la bienaventuranza. El primero es, no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre se los come. Acumulen tesoros en el cielo. Porque donde esté tu tesoro, estará tu corazón. ¿Dónde pondrás tu corazón? ¿En Dios o en tus propios tesoros? Ese es el primer camino para vivir el reino. Luego continúa otro. Aquí son todos como un poquito separados uno de otro, pero se van complementando mutuamente. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Si tu ojo es sano, verás toda la realidad sana. Si tu ojo está en tinieblas, verás todo en tinieblas. Si tu ojo es limpio, verás todo limpio. Si tu ojo es sucio, verás todo sucio. Cuida tu ojo, cuida tu mirada. Cuida la manera en que te acercas a las personas. Porque esa mirada limpia te permitirá entender el corazón limpio de las personas. Luego, otro mensajito, súper concreto. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se interesará por uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. El texto es bastante claro, pero situarlo como consejo para vivir el espíritu de las bienaventuranzas. Fíjense ustedes bien, el verdadero tesoro, la luz del ojo. ¿A qué maestro quieres servir? ¿Cuál es tu verdadero patrón? ¿A quién tienes ganas de verdad de servir de corazón? ¿A Dios o al dinero? A partir de esto, porque el dinero es el que nos da las seguridades más grandes, viene un largo párrafo en lo cual se invita a confiar en la providencia. Termina el párrafito diciendo, no se inquieten por el día de mañana, el mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción, le basta su afán. No anden angustiados, sino que aprendan a confiarse. Esa cosa que muchas veces las personas mayores saben hacer tan hermosamente. Y luego otro punto crucial, otro consejo crucial. No juzgar. No juzgar para no ser juzgados. Porque con el criterio con que ustedes juzguen, serán juzgados. ¿Crees tú que puedes decirle a tu hermano, te voy a corregir, cuando tú no estás corregido en nada? ¿Puedes decirle a tu hermano, te voy a sacar la brina que tienes en el ojo,
Cuando tú tienes una viga en tu propio ojo, ¿dónde está tu capacidad de juzgar las cosas profundas? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. El llamado a no juzgar es un llamado muy importante, porque es el llamado a estar atento a las personas, tratando de entender lo hondo de su corazón y no encasillándolas rápidamente en criterios que cada uno de nosotros tiene, en criterios de lo que para mí es justo, de lo que para mí es verdadero. Luego viene una palabrita sobre la eficacia de la oración. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el Padre los va a cuidar a ustedes y el Padre le va a dar cosas buenas. Si usted da cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más no hará el Padre? Fíjense ustedes las 3 recomendaciones. Verdadero tesoro, el ojo limpio, servir a Dios y no al dinero. Y luego las cosas más de fondo. Confiarse en la providencia y no en el dinero. No juzgar, no apegarse a los propios criterios para valorar las personas y valorar la oración. Porque lo que ustedes pidan, Dios se los va a dar. Pero aprendan a pedir. Y aprendan a pedir aquello que es justo, que es necesario. No los entusiasmos que tengan en cada minuto, sino aquello que es necesario. Y termina todo el sermón de la montaña, en esta parte más de los consejos, con una frase clásica que la llama ley de oro o regla de oro. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Todo lo que ustedes deseen que los demás actúen frente a ustedes, háganlo ustedes con ellos. Así estarán cumpliendo toda la ley. Este mandamiento, la ley, la regla de oro, es común a casi todas las religiones. En el fondo, lo central del mensaje religioso es: actúa con tu hermano como quisieras que actúen contigo. Y luego, el sermón de la montaña comienza a concluir, a cerrar. Nos habla de 2 caminos, una puerta estrecha y una puerta ancha, el camino de la vida y el camino de la perdición. ¿Cuál escoges tú? Nos habla de falsos profetas y verdaderos profetas, de falsos discípulos y verdaderos discípulos. Hay gente que se presenta como verdaderos discípulos haciendo un montón de cosas, pero finalmente está muy lejos de la voluntad de Dios. Por el fruto se los conocerá. Si los frutos que dan son frutos buenos, van a ser buenos discípulos. Si los frutos son malos, van a ser malos discípulos. Y luego, ¿cuál es el auténtico discípulo? El auténtico discípulo no son los que dicen Señor, Señor, los que van a entrar en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de Dios. Los que cumplen la voluntad de Dios son los que entrarán de verdad. Por eso termina y se cierra el sermón de la montaña con un texto ético, como comentamos la primera vez. Construyan la casa sobre roca y no sobre arena. Construyan la casa sobre roca, que construyanla sobre el cumplimiento de la voluntad de Dios. No construyan la casa sobre una arena, que es la comodidad personal, sino háganlo en firmeza, en hondura, en la voluntad de Dios. Concluido el sermón de la montaña, viene un pequeño comentario que es muy notable, al final del capítulo 7. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, pues les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Les enseñaba como quien sabe las cosas, no como quien repite. Les enseñaba cosas que iluminan la vida de los discípulos y no cosas que son aprendidas en un manual. La autoridad de la enseñanza de Jesús va a alumbrar permanentemente al pueblo de Israel. Este es el primer bloque que quería proponerles para el día de hoy, para ir leyendo. Capítulos del 5 al 7, el sermón de la montaña, Jesús enseñando. Pasemos al segundo grupo de textos, la serie de los 10 milagros, capítulos 8 y 9. Es una serie de milagros ordenada por San Mateo, recogiendo materiales de San Marco, pero transformándolos en una especie de unidad de serie de 10 milagros, que también está dividida en series de 3.
Primero, se sana un leproso. Jesús sana a un leproso. Y sana a un leproso quien le pregunta al Señor, Señor, si quieres puedes purificarme. No si puedes, sino si quieres. Yo espero tu voluntad porque sé que puedes sanarme. El segundo texto es la curación del siervo o criado del centurión romano. Un texto muy curioso porque es un milagro que viene de Q, de esta materia común, a Marcos, a Mateo y a Lucas, y está también en Juan, y no está en Marcos. Este servidor se acerca a Jesús, sabiendo que Jesús puede sanar al servidor, y lo sabe tan hondamente, y tiene esa frase famosa, no soy digno de que entres en mi casa, ni una palabra y mi servidor sanará. El centurión, aunque pagano, sabe perfectamente quién es Jesús, y por eso pide el milagro. Y el tercer milagro es la sanación de la suegra de Pedro, una mujer que está enferma, sufriendo, en que el Señor la toma de la mano y la levanta y la mujer se sana. Y recién sanada, lo primero que hace es ponerse a servir. Ponerse a servir porque para eso son los milagros. Sanar para hacernos servidores unos de otros. Primer trío de milagros. Luego viene un grupito de textos, un grupito general, de una mirada global sobre los milagros, en que se los interpreta diciendo que Jesús tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. En el fondo Jesús es el servidor sufriente de Isaías, que carga nuestras debilidades para sanarnos, para poder hacernos servidores, si que aprendemos a confiarnos en Él. Dicho esta mirada general, se renueva el mensaje, la llamada de Jesús. Hay gente que quiere seguirlo, pero Jesús le dice, gente que le dice, Maestro, te seguiré donde quieras. Pero Jesús le dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Si quieres seguirme, radicaliza tu entrega. Otro le dice, Señor, permíteme despedirme de enterrar a mi padre y te iré contigo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Y luego los llama a embarcarse con él y a cruzar el lago. Mientras va cruzando el lago viene la tempestad y en la tempestad se asustan. Jesús está durmiendo. Parece que Jesús no actúa. Y los embarcó, pero los embarcó para meterlos en un momento de catástrofe. Y llegado el momento de la catástrofe, lo despiertan, Señor, sálvanos. Y Jesús los reprocha. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Ciertamente este milagro es una experiencia eclesial. Los discípulos se sienten embarcados por Jesús en un viaje que le está resultando demasiado complicado. Parece que el Señor no actúa como ellos quisieran, no los salva como ellos quisieran, pero Jesús les reprocha la poca fe. Se están asustando porque no son capaces de confiar. Luego viene otra serie de 3 milagros. El endemoniado del pueblo de Gadara, el endemoniado que está entre las tumbas, el endemoniado que Jesús pasa a los demonios a los cerdos, y la gente prefiere los cerdos sanitos, gorditos, al endemoniado sano. Prefieren el dinero a su hermano sano. Y echan a Jesús del lugar. Y luego la curación de un paralítico. Ese paralítico que bajan los amigos desde el techo de la casa y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente dice, está inventando cuentos. ¿Cómo puede perdonar pecados? Solo Dios. Y Jesús tiene esa palabra maravillosa. ¿Qué es más fácil decir? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. La gente va a decir, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados porque nadie lo ve. Jesús sabe que eso es lo difícil. Decir, levántate y anda no cuesta nada. Es hacer una obra maravillosa. Por lo tanto, levántate, camina, porque tus pecados han sido perdonados. ¿Y por qué los pecados han sido perdonados? El relato de los milagros se detiene nuevamente y está el llamado a Mateo, maestro de los publicanos, pecador público. Mateo llamado e invitado
Y luego Mateo invita a su casa a Jesús junto a otros publicanos y pecadores. Y Jesús les reprocha: vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Por eso hago milagros, para sanar, para ayudar a confiar. Los milagros no son para que se luzca Jesús, son para sanar el corazón humano. Se abre aquí un debate sobre el ayuno, un debate que termina en la expresión al vino nuevo, odres nuevos, un debate sobre el ayuno que invita a los discípulos a renovarse para acoger la novedad del reino. Y luego los milagros finales. Jesús sana a una mujer con flujo de sangre mientras va camino de resucitar a una niña que ha muerto. 2 milagros de vida plena a 2 mujeres sufrientes. Luego la curación de 2 ciegos y la curación de un mudo. Jesús da vida, da dignidad a la mujer con flujo de sangre. Jesús permite ver, Jesús permite hablar. El texto termina con una mirada global. Jesús tiene compasión por la multitud. Tiene compasión por la multitud porque los ve como ovejas dispersas, fatigadas, abatidas, que no tienen pastor. Por eso Él quiere cuidarlas. Y pide a los discípulos que rueguen que haya más enviados a trabajar en la cosecha de Dios. Este envío a trabajar en la cosecha de Dios nos deja preparados para el bloque siguiente, que es el discurso de misión. Los discípulos enviados a trabajar en el mensaje del reino. Sintetizando, hoy día le he propuesto 2 textos: el Sermón de la Montaña y la serie de los 10 milagros. Jesús que enseña y Jesús que sana. Ese es el Señor que los discípulos han conocido y ese es el Señor que los va a enviar a predicar en el bloque siguiente. Gracias y traten de leer el texto, aprovechando que tenemos más tiempo con el coronavirus y la cuarentena. Gracias.